Hola corazones, buenos días. El día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que es el tema 3 de historia de la conquista de México. Bueno, ayer hablábamos que la conquista de México se dio en el año de 1521, pero en 1519 Hernán Cortés se suponía que zarpó a Cuba, pero en lugar de ir a Cuba llegó a lo que es la isla Cozumel y en noviembre de ese año pues llegó a lo que es Tenochtitlan. Para él poder llegar a Tenochtitlan, pues hubo enfrentamientos desde lo que fue la península de Yucatán, lo que es el sur del país, hacia el centro. Y en estos enfrentamientos, pues los indígenas les iban regalando obsequios, entre ellos, pues algunas mujeres, como fue Malintzin o la Malinche, quien fue la intérprete, consejera y compañera de Hernán Cortés. Bueno, cuando Moctezuma, que era el rey en aquel tiempo, se enteró que Hernán Cortés quería llegar a Tenochtitlan, pues él le mandaba muchos regalos y le decía que por favor, no se acercara más. Conforme iba avanzando Hernán Cortés, pues habían guerras, pero también como Moctezuma, no sé si recuerdan que antes para marcar su territorio, para tener más territorio, los aztecas o mexicas, pues utilizaban lo que era la guerra, pues habían generado algunos enemigos. Entonces, esas otras culturas enemigas se aliaron con Hernán Cortés y fue lo que hizo que se volvieran más fuertes. Hubo un momento en el que Hernán Cortés tomó prisioneros a Moctezuma y a Cuitláhuac. Entonces, cuando esto pasa, Pedro de Alvarado pues decide atacar a los mexicas y causó una guerra. En esa guerra, pues los mexicas estaban algo preparados y hirieron de muerte a Hernán Cortés y muchos soldados españoles, pues fallecieron o fueron lastimados. Entonces, al momento de que ellos fueron lastimados y los españoles fueron derrotados, Hernán Cortés se fue a llorar a un árbol, al cual se le llamó o se le conoció a ese evento como la Noche Triste. Cabe mencionar, chicos, que los regalos que mandaba Moctezuma a Hernán Cortés era oro y los regalos que Hernán Cortés le dio a Moctezuma solo eran espejos. Entonces los españoles intercambiaron sus espejos porque era algo novedoso para los mexicas o aztecas por el oro. Entonces ya después de que fueron derrotados, pues Hernán Cortés mandó pedir a España pues más hombres, más caballos y armas para reforzar su ejército, pero en España había una enfermedad muy peligrosa y mortal, la cual alguno de los españoles la traía consigo y comenzó a contagiar a españoles y a indígenas. Esa enfermedad pues es la viruela negra, ¿ok? Bueno, entonces esta enfermedad se convirtió en una epidemia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una epidemia? Que en cierto lugar se regó esa enfermedad, entonces hubo muchísimo indígena muerto y pues obviamente los indígenas o los mexicas huyeron por miedo al contagiarse. En 1521 los españoles apresaron a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue el rey sucesor de Moctezuma, logrando que se conquistara Tenochtitlan, actualmente pues la Ciudad de México. Y después de que se conquistó Tenochtitlan, pues los mismos españoles realizaron varias expediciones para evangelizar a los indígenas y también para buscar metales preciosos o más oro. Bueno, después del video que ya vimos, donde nos quedó más claro lo que pasó, vamos a pasar a buscar en nuestro material recortable lo siguiente.
Como no tenemos el libro de texto de historia, ahorita yo te voy a apoyar conforme a la información que te he dado. Para colocar el nombre de los siguientes personajes. Primera imagen. Dirigió una expedición al territorio mexicano y aliándose con zempoaltecas y tlaxcaltecas logró conquistar Tenochtitlan. ¿Quién fue? Nuevamente, Saúl. Hernán Cortés. Hernán Cortés. Bueno, ahora sí. Jerónimo Aguilar fue el náufrago español que aprendió el maya y fue muy útil a Cortés como intérprete. Malintzin o Malinche, como también es conocida, fue la mujer indígena que además de hablar maya y náhuatl, aprendió el español. Fue compañera y consejera de Cortés. Diego Velázquez de Cuellar era el gobernador de Cuba en 1519. Moctezuma fue el emperador azteca que gobernaba México Tenochtitlan a la llegada de los españoles. Como Moctezuma, pues ya les había comentado que para apoderarse de ciertas tierras se hizo de enemigos, pues Chicomecuatl era el cacique que gobernaba los totonacas. Entonces, como ellos también eran enemigos de los aztecas, pues se aliaron con Hernán Cortés. Y Cuauhtémoc asumió el mando de los aztecas cuando murió Moctezuma. Él falleció víctima de la viruela. Y el último gobernador azteca que fue apresado por los españoles, con lo que se consumó la conquista, pues igual fue Cuauhtémoc. Y no sé si recuerdan que cuando les estaba explicando, les decía que hubo una persona que causó una rebelión. Bueno, cuando Hernán Cortés salió para enfrentar las tropas de Pánfilo de Narváez, quedó encargado de Tenochtitlan y fue Pedro Alvarado el que causó la rebelión. Revisa, por favor, que esté todo correcto. Fíjate bien, en tu material recortable vas a buscar el siguiente mapita. Y vamos a escribir los números en los circulitos de acuerdo a la ubicación en el mapa de cada acontecimiento, ¿vale? Ok. Cuando los españoles lograron conquistar México Tenochtitlan, pues poco a poco iban avanzando para ir conquistando lo que eran los demás estados. Bueno, vamos a colocar los numeritos en los círculos de acuerdo a la ubicación donde fue el acontecimiento. Número 1. Nuño de Guzmán funda la ciudad de Guadalajara en 1530. Bueno, entonces como nosotros ya nos aprendimos los estados y capitales y sabemos ubicarlo, sabemos que Guadalajara está aquí. Y aquí vamos a poner el número 1. Ok. Número 2. Pedro de Alvarado exige a los mayas que le entreguen riquezas en oro. Conocemos que la cultura maya, pues, se encuentra en la península de Yucatán. Entonces aquí ponemos el número 2. Ustedes lo van a hacer más bonito, obviamente. Siguiente, número 3. Cristóbal de Olid llega a Tzintzuntzan, Michoacán. Entonces aquí está nuestro estado de Michoacán. Y aquí ponemos el número 3. Y por último, se descubrieron yacimientos de plata en Taxco, Guerrero. Aquí ahí va el número 4. 4, muy bien. Y de esta forma queda contestado nuestro mapita. Vamos a pasar ahora a nuestra guía, página 232 y 233, por favor. Número 1. Une con una línea cada texto con la parte de la imagen que corresponde.
El primero, los mexicas armados con lanzas y escudos atacaron desde sus barcas. Entonces lo van a señalar o lo van a marcar, lo van a unir con esta imagen que está aquí. Está en una barca y lleva una lanza. ¿Ok? Siguiente. Los españoles tenían armaduras, espadas de metal y armas de fuego. Entonces, este recuadrito lo vas a unir con este dibujo. Siguiente. El caballo era desconocido en América, lo que dio ventaja a los españoles. Entonces vamos a unir el recuadro con el caballo. Y por último dice, los indígenas usaban armadura de algodón, escudos y macahuitl o macana. Entonces lo vamos a unir con esta imagen donde están los indígenas. Número 2. Colorea los recuadros en los que aparecen motivos por los que algunos grupos indígenas se aliaron con los españoles. Bueno, recuerdan que tenían que pagar un tributo, pues entonces esos pueblos ya no deseaban pagar tributo a los mexicas y por eso se aliaron. Y los otros ya no querían seguir siendo sometidos por los mexicas. Entonces también por eso fue que se aliaron. Número 3. Completa la tabla con los datos que corresponde. Tenemos aquí cierta información donde nos dice, en 1522, la rendición de los señoríos purépechas. En 1522 se da la rendición de los señoríos purépechas y se funda la ciudad de Oaxaca. Siguiente, en 1524 comienza la explotación minera en Taxco, ahora Tasco. De 1527 a 1547 pues se conquista el territorio maya. En 1530 es la fundación de la ciudad de Guadalajara. En 1546 se funda la ciudad de Zacatecas en una zona rica en plata. Con el tiempo se convierte en un importante centro minero. Y en 1548 el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata provoca la fundación de la ciudad de Guanajuato. Actividad número 4. Rodea los hechos anteriores que se relacionan con la minería. Entonces, cuando comenzó la explotación minera en Taxco, lo vamos a encerrar. Después, cuando en Zacatecas, pues se convierte en un importante centro minero, también se encierra. Y cuando descubren los yacimientos de oro y plata en Guanajuato, también lo vamos a encerrar. Número 5. Elige las palabras adecuadas para completar el texto. Además de las minas y ciudades, los españoles también edificaron misiones para su labor religiosa. Con el fin de evangelizar a los indígenas, los misioneros los agruparon en congregaciones y esta reubicación, así como las enseñanzas religiosas de las ciencias, las artes y los oficios, transformaron las creencias y la forma de la vida de los indígenas. Bueno, chicos, con esto terminamos nuestro tema de historia. Espero hayas aprendido muchísimo sobre este tema y sobre la conquista de nuestro país. Ok.